Bueno, muy buenas noches a toda la comunidad de Bolivia que esta noche nos acompaña en esta conferencia y de igual manera a todas las personas de los demás grupos y de otros países que se conectan con nuestro conocimiento. Mm, pues invitar a las personas nuevas que pues ven esta conferencia, que es un tema de la fase B, en las conferencias de la fase A del temario, que se encuentra también en nuestra página de Facebook. Ahí van a encontrar las primeras conferencias, las cuales pueden verlas desde un comienzo para que no se confundan con muchos, con el tema que ya es de la fase B. Entonces, a todas las personas que se conectan, bienvenidos. Vamos a dar unos segundos, unos minuticos para a ver quién más se nos puede conectar. Bueno, de nuevo muy buenas noches a todas las personas de Bolivia que se nos logran comunicar a esta conferencia del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema muy importante que se llama la práctica de la cruz, que simboliza la cruz. Entonces, esta conferencia es la conferencia número 24 de la fase B del temario. Pues ya llevamos 24 conferencias, estamos a punto de culminar ya casi con las 25 conferencias de el conocimiento de sí mismo. Esta conferencia pues es bastante importante porque en ella vamos a ver que cuando nos hablan de la cruz, inmediatamente nos imaginamos o nos referimos a lo que es el Maestro Jesús, a Jesús el Cristo. Pero realmente vamos a mirar que esta cruz tiene otros simbolismos también, aparte del que dio a conocer el Maestro Jesús cuando estuvo con su cuerpo físico en el planeta. Y recordarles pues que cada uno debe realizar este trabajo, que es el Cristo que se nos muestra en el mundo exterior, pues es el Cristo de Joseph Pambirá, que era el Maestro Jesús de Nazaret en ese entonces. Cada uno debe despertar su propio Cristo individual y particular y aprender a llevar este significado de la cruz, pues la cruz tiene un simbolismo muy profundo. Hoy vamos a tocarlo en unos aspectos específicos para empezar a también a saber, basado en este conocimiento, lo que él significa. Entonces, la cruz está formada por dos maderos. Entonces, un madero vertical que representa el falo masculino y un madero horizontal
perdón que se me fueron aquí las diapositivas, este madero horizontal representa la parte femenina. Pues vamos a hablar acá lo que es el madero vertical, que es el falo masculino y es la fuerza activa o positiva, el elemento generador. Eso es el madero vertical. La cruz está formada por dos maderos, el madero vertical, que representa el falo masculino, y también está formado por lo que es el madero horizontal, que representa el yoni femenino, que es la fuerza pasiva o la fuerza negativa. Entonces, a lo largo del conocimiento hemos hablado de estos dos aspectos y de lo que ellos simbolizan. El madero horizontal, que representa el yoni femenino, es la fuerza negativa, es la fuerza de la mujer. Y el madero vertical es la fuerza masculina, la fuerza del hombre. A medida que nosotros vayamos avanzando y profundizando, pues vamos a ver que este simbolismo todo es interno. Ese simbolismo interno de la cruz, y que aquí lo enseñamos en el conocimiento, pues tiene cada uno que ir a vivenciarlo, tiene cada uno que ir a investigarlo en los mundos internos, a ver si realmente es la verdad como decimos acá. Vamos a darnos cuenta que la cruz es el símbolo de la unión sexual. Entonces, ese madero vertical y ese madero horizontal van a formar lo que es la cruz. Y es un símbolo netamente de la unión sexual. Entonces, a todos no se les enseña esto. Las diferentes religiones inclusive cargan su cruz con una cadena al cuello, pero simplemente lo hacen con una visualización dogmática de una religión del mundo exterior, mas no saben verdaderamente el significado de lo que es la cruz internamente. Y vamos a ver que ese simbolismo es netamente sexual. Un madero horizontal y un madero vertical, símbolo de la unión sexual entre un hombre y una mujer, como vemos acá. Solamente que esa unión sexual en los mundos internos y en el conocimiento de la revolución de la conciencia, esa unión sexual se va a dar con el único objetivo de autorrealizarnos, con el único objetivo de que ese ser humano, llámese hombre o mujer, con la práctica sexual busque la autorrealización íntima de su ser, que es despertar su conciencia, aumentarla a un 100% y llegar al absoluto como unidad múltiple perfecta. Entonces, esto lo ponemos bien claro para saber en sí qué significa la cruz, que es un símbolo bastante profundo. Lo utilizan muchas religiones, pero se desconoce la verdad acerca de lo que ella simboliza. Vamos a ver también en esta conferencia de hoy que existen las tres cruces. Vamos a estudiar sobre estas tres cruces. Y la primera es la cruz de la vida. Entonces, en esta cruz de la vida está simbolizada por los dos maderos atravesados. Entonces, vemos ahí la cruz, los dos maderos atravesados, y van a formar esa cruz de la vida. Esta es la cruz del nacimiento. Entonces, ¿por qué es la cruz de la vida? Porque es la cruz que, basado en el nacimiento, se van a crear los cuerpos superiores existenciales del ser. Se van a pasar
los cuerpos lunares que los tenemos en estos momentos, y con la transformación vamos a pasar esos cuerpos a cuerpos solares. Esto ya lo hemos hablado en otras conferencias, pero aquí vamos a ver lo que simboliza en sí esta primera cruz de los dos maderos atravesados, que es el símbolo de la cruz del nacimiento. Esta cruz simboliza la forja de los cíclopes. Entonces esa forja de los cíclopes es la misma fragua encendida de Vulcano, que es donde se va a transmutar el plomo en oro, en los elementos más finos de la naturaleza. Y es en esta fragua de los cíclopes, que es en la práctica del nacimiento en cruz, donde se va a trabajar en esta unión sexual, en este trabajo sexual. Entonces, allí el iniciado deberá templarse en 3 oportunidades. Entonces, cuando sus cuerpos solares en la primera montaña, entonces vamos a ver que esos cuerpos que están en la primera montaña y que son solares, como dijimos, es aquí donde se empieza a templar el hierro. Entonces vamos a ver que la cruz en la primera montaña es el trabajo en la creación de estos cuerpos solares, que es una cruz de nacimiento, porque es trabajando con la energía creadora sexual. En castidad científica, cada iniciado debe transformar sus cuerpos. En la segunda montaña, esos cuerpos solares deben ser transformados en cuerpos de oro. También en un proceso de nacimiento, trabajando con las dos energías, trabajando los dos maderos, el madero horizontal y el madero vertical, en unión sexual para crear los cuerpos de oro en la segunda montaña. Y el tercero son los cuerpos de luz, donde el cual el iniciado debe templarse. Y esos cuerpos de luz los va a realizar en la tercera montaña. Entonces, en estos 3 trabajos que debe realizar el iniciado, también están simbolizados en la cruz del nacimiento. Y estos 3 trabajos también están relacionados con los 3 clavos que se encuentran en la cruz. La cruz del Calvario, vamos a encontrar esos 3 clavos y simbolizan estos 3 trabajos que el iniciado debe realizar con la unión sexual en la fragua encendida de Vulcano, en la forja de los cíclopes, que es en la transformación de el material bruto de todo el ego, como están nuestros cuerpos en estos momentos, en la parte lunar, que son la chispa del 3% embutida totalmente en el ego, y empieza a darse estos 3 trabajos en la creación de los cuerpos solares, de los cuerpos de oro y de los cuerpos de luz, que son los 3 trabajos que el iniciado debe realizar en la cruz de la vida, en la cruz del nacimiento, con su propia agua, con sus propias aguas, con su propia energía creadora sexual. Tanto el hombre como la mujer van a tener que trabajar en estos 3 aspectos en la cruz del nacimiento. Bueno, en esta cruz creamos nuestros cuerpos internos, uno por uno, vértebra por vértebra, utilizando sabiamente nuestra energía creadora sexual. Entonces, aprendiendo el trabajo del nacimiento, aprendiendo la práctica del nacer entre un hombre y una mujer, va a transmutar esos elementales brutos, los va a transformar en elementos o en metales muy livianos.
solamente aprendiendo a trabajar sus energías. Y va a ascender ese fuego sagrado vértebra por vértebra, tanto en el iniciado como en la mujer del iniciado. Las mujeres también hacen el mismo trabajo. Esta práctica es de tipo místico y requiere mucha concentración. Entonces, como ya hemos hablado en esta práctica, pues se requiere mucha concentración, porque es aquí donde vamos a transformar esas energías sexuales en energías superiores. Entonces, en el goce sexual de la práctica de sexo, sin derramar la energía creadora sexual, tanto el hombre como la mujer, debe haber mucha concentración, debe haber mucha imaginación y voluntad en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, concentración en cada uno de sus órganos. Entonces, tanto el hombre como la mujer se va a concentrar en sus órganos, en el proceso de respiración y el proceso de mantralización, para imaginar. O sea, ahí entra el segundo factor, que es la imaginación. Poder imaginar que la luz sube por la columna vertebral. O sea, esa energía va ascendiendo vértebra por la columna vertebral en la práctica. Y también va a intervenir otro factor, que es la voluntad en el trabajo que estamos haciendo. ¿Por qué la voluntad? Porque venimos de prácticas totalmente erróneas en procesos de fornicación, y aquí se va a eliminar esa fornicación, ese yo fornicario, lo vamos a eliminar y vamos a trabajar la voluntad en el ascenso de la energía creadora sexual en nosotros. Entonces, estos tres aspectos de concentración, de imaginación y voluntad tenemos que tenerlos bien claros en la práctica de sexo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer unos esfuerzos y unos super esfuerzos. ¿Para qué? Para lograr que la práctica tenga éxito y no nos resulte que vamos a perder la energía o resultemos cayendo en la práctica. Entonces este es un trabajo pues bastante importante que nosotros tenemos que realizar. Ya han habido conferencias dedicadas a lo que es el proceso del nacimiento en cruz entre un hombre y una mujer, en ascenso de su energía creadora sexual, en sus procesos de respiración y de mantralización y de imaginación. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, porque la imaginación nos juega malas pasadas, porque nos dejamos llevar por la imaginación mecánica, y cuando estamos en la práctica empezamos a imaginar los órganos de la compañera, o imaginamos otras películas mentales, y esa imaginación mecánica nos impide tener una verdadera concentración e imaginación en la práctica. Entonces, por eso que tenemos que siempre esas prácticas encomendárselas a nuestro Padre, a nuestra Madre, a nuestra Madre, a nuestro Ser, para que sea Él el que nos las realiza y nos las dirija, para poder tener una práctica con éxito. También en esta práctica no debemos suplicar muerte, o sea, puesto que se mezclarían las fuerzas místicas con las revolucionarias y resultaría una tercera fuerza. Entonces, esta práctica que acabamos de hablar es solamente una práctica de nacimiento. No vamos a involucrar muerte. En el momento que estemos en esa práctica, pues nos van a aparecer muchos agregados psicológicos que nos quieren distraer, agregados psicológicos que nos quieren sacar de la práctica para que nos caigamos. Elementos psíquicos de nosotros nos van a impedir, como le decía, por medio de la imaginación mecánica, que nosotros saquemos una práctica adelante, que no caigamos en el proceso fornicario. Por eso
que cuando sucede esto, cuando estamos en esa práctica y nos llegan todos esos tipos de agregados psicológicos, la idea es no identificarnos con él. Y cuando termine la práctica, entonces ya cuando se hayan desconectado los órganos, tanto el hombre como de la mujer, entonces la persona sí puede empezar un recuento de los diferentes agregados psicológicos que intervinieron en su práctica y puede empezar a eliminarlos con la súplica a la Madre Divina individual y particular. Pero mientras que estamos en la práctica no se debe, porque entonces son dos fuerzas que se mezclan y saldría una tercera fuerza que resultaría fatal para nosotros. Por eso no se debe mezclar estas dos prácticas, porque la una es mística y la otra es revolucionaria. Vamos a ver la cruz de la muerte. Entonces, esa segunda cruz, que es la cruz de la muerte, en esta cruz vemos a un iniciado muriendo durante la práctica de sexo. Entonces, en esta práctica de sexo, vamos a ver en esta práctica de cruz un iniciado muriendo a sus agregados psicológicos. Entonces, sobre su cabeza, el mantra en la cruz, vamos a encontrar el INRI. Entonces, ese mantra que encontramos en la cruz del Calvario, el INRI, vamos a ver qué significa. La I, que significa ignis, la N, que significa natura, la R, que significa renovatur, y la I, que significa integran. Entonces, el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces, este mantra está sobre la cruz del Calvario. Y en esa cruz del Calvario es una cruz bastante interesante que estudiemos hoy acá, porque se convierte en lo que es la cruz de muerte. La cruz donde el iniciado está muriendo paso a paso en los diferentes agregados psicológicos más pesados mediante esta cruz. Entonces, en esta cruz de muerte psicológica, nos muestra un iniciado dedicado a la muerte psicológica. Entonces aquí vamos a un iniciado que está de día, de noche, trabajando en sus agregados psicológicos. Y esa muerte psicológica también la puede realizar en cruz. Entonces, en estos instantes de infinita felicidad, el iniciado, concentrado en su divina madre Kundalini, va pidiéndole perdón, arrepentido de sus errores, la súplica donde va a eliminarle los defectos que ya tiene comprendidos. Entonces, en esta cruz de muerte va a haber, o vamos a estudiar acá, un agregado psicológico. Cualquier agregado psicológico que estemos estudiando, llámese de la ira, llámese de la soberbia, llámese de la pereza, llámese del chisme, llámese de el masturbador, llámese del fornicario, llámese cualquier agregado psicológico que tengamos, vamos a empezar a estudiarlo, pero a estudiarlo en los diferentes centros de la máquina humana. Cualquier agregado psicológico, como por decir algo, si estamos trabajando el yo de la soberbia, entonces cómo la soberbia se me mueve a mí en el centro instintivo, cómo es la soberbia en el centro emocional, cómo es la soberbia con el centro motor, cuando me mueve toda la máquina humana. Cuando hacemos ese estudio, cuando lo estamos estudiando, cuando estamos analizando ese agregado psicológico, cuando lo hemos comprendido, entonces vamos a ir a la práctica de muerte en cruz. Entonces esta práctica se hace igual que la otra práctica normal, pues entonces se hacen todos los requerimientos, todos los pasos, y se conecta el hombre y la mujer en
con sus aparatos sexuales. Igual van a tener que hacer sus inhalaciones y su exhalación, y va a hacerlo con el mantra. Ya no lo va a hacer con el IAO, sino lo va a hacer con el mantra INRI. Entonces, ya cuando el iniciado tiene ese agregado psicológico comprendido, va a hacer esta práctica. Entonces, ya estando conectado con su pareja, entonces, y ya previamente habiendo estudiado su yo psicológico, va a empezar a eliminar por medio del mantra INRI. Entonces se hace de la misma manera, ya conectados, ya se ha pasado por todos los requisitos como ya lo hemos visto para la práctica de sexo, solamente que cuando se va a entrar a hacer la práctica, entonces ya no se va a hacer la mantralización con el IAO, sino con el INRI. Entonces nos concentramos, inhalamos, el aire baja hacia nuestros órganos sexuales, ahí retenemos, imaginamos que el fuego sube por la columna vertebral hasta llegar al entrecejo, y cuando llega al entrecejo vamos a pronunciar el mantra INRI. Igual lo podemos hacer las veces que queramos. Esta pronunciación de este mantra cuando ya estamos conectados. Entonces, esta es una práctica de muerte psicológica. Pero como les dije, siempre se debe hacer cuando ya se tiene un agregado psicológico, cuando tenemos un agregado psíquico que no nos quiere dejar en paz, lo cogemos, le hacemos un estudio y hacemos esta práctica de muerte psicológica. Y la madre nos va a eliminar ese agregado psicológico hasta donde lo entendamos, hasta donde lo tengamos comprendido. Hasta ahí la madre nos va a eliminar ese agregado psicológico. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros comprendemos un agregado psicológico, pero nomás por encima. Por ejemplo, el fornicario. Nosotros creemos que el fornicario pues es solamente en el acto cuando perdemos la energía. Pero si vamos a estudiarlo, vamos a dar de cuenta que perdemos cuando hablamos mucho, estamos perdiendo energía, o sea, estamos fornicando. Cuando nos la pasamos un día chismoseando del vecino o de la vecina, o nos la pasamos un día solamente mirando televisión o mirando películas, hemos perdido y malgastado el tiempo, o sea, hemos perdido y malgastado nuestra energía. Y eso también forma parte del yo fornicario. Entonces, no solamente es el acto en sí, sino también comprenderlo en los diferentes niveles, ese agregado psicológico. Y la Madre Divina no lo va a eliminar hasta donde lo tengamos comprendido. Entonces, esta es una práctica de cruz en el proceso revolucionario. También debemos decir acá que esta práctica, pues, en la primera montaña, como la primera montaña es la montaña del nacimiento, es muy poco lo que se debe realizar esta práctica de muerte. ¿Por qué? Porque el iniciado debe trabajar para crear sus cuerpos superiores existenciales del ser. Y muy de vez en cuando un agregado psicológico ya no lo deja trabajar, ya no lo deja continuar, pues le hace su estudio y lo lleva a la práctica de muerte, pero va a ser algo en la primera montaña muy de vez en cuando. No se debe hacer tan seguido, porque da la casualidad de que los estudiantes reciben esta conferencia y se dedican y tienen su pareja y se dedican solamente a morir. Pero si no le hacen un estudio al yo, entonces se pierde el tiempo, porque la madre solamente va a eliminar hasta donde lo tenga comprendido. Entonces eso lo tenemos que tener bien claro para entender esta cruz de la muerte. Bueno, esta práctica es de tipo revolucionario. O sea, esta práctica que acabamos de hacer en
en cruz de muerte psicológica es de tipo revolucionario. ¿Por qué es de tipo revolucionario? Porque requiere también mucha concentración, requiere mucha imaginación y mucha voluntad en el trabajo que estamos haciendo, porque vamos a eliminar un agregado psicológico bastante pesado. Pues todos los agregados psicológicos son pesados. Todos nuestros agregados psicológicos debemos estudiarlos, debemos comprenderlos y debemos eliminarlos. Pero en esta práctica de sexo, cuando la vayamos a hacer, que va a ser muy de vez en cuando, debemos también tener mucha responsabilidad con ella, porque requiere bastante concentración, bastante imaginación, mucha voluntad en el trabajo que estamos haciendo. Y este trabajo nos lo va a realizar nuestra Divina Madre Kundalini, que cada uno tiene su propia madre individual y particular. Aquí vemos en esta imagen que este conocimiento, aquí nos vamos a dar de cuenta que no es nuevo. Este conocimiento ha pasado por las diferentes épocas. Aquí vemos a la Madre Divina, representada por la Virgen, donde con su báculo, que es la cruz, que aquí la vemos, está eliminando, está liberando la esencia de estos diferentes agregados psicológicos. Y ella está parada sobre la media luna. Recordemos que la media luna simbolizan acá los yoes que podemos ver a simple vista. Y ella, nuestra Madre Divina individual y particular, está haciendo este trabajo con los diferentes agregados psicológicos, con el ego vivo que tenemos en nuestro interior. Entonces ahí vemos a la Madre. Entonces con esta práctica el iniciado va eliminando detalles por detalles para poder resucitar, o sea, para poder un día ingresar a la segunda montaña y resucitar con su Cristo individual y particular. Entonces esto también lo tenemos que tener bien claro, saber que nuestra Madre Divina individual y particular es la encargada de hacer este trabajo. Mire, este trabajo sin nuestra Madre Divina no lo podemos hacer, y necesitamos saber de todas estas prácticas, invocarla diariamente en nuestro proceso de muerte psicológica, en muerte en marcha, para todos los días estar eliminando los diferentes agregados psicológicos. Aquí vemos la Madre Divina Kundalini del Indostán. Esta es una representación de nuestra Madre Divina también. Entonces esta es nuestra Madre Divina con sus diferentes como decir, elementos con los cuales ella va a hacer el trabajo de la muerte de estos agregados psicológicos. Entonces nuestra Madre Divina individual y particular va a eliminar de nuestra psiquis todos esos elementos erróneos. Pero repito, se debe hacer esta práctica solamente cuando hayamos empezado a hacerle un estudio a los diferentes agregados psicológicos. ¿Para qué? Para poder entenderlos y comprenderlos. Y cuando ya va nuestra Madre Divina en la práctica de sexo a eliminarlos, entonces ella les va a dar los va a volver por barrera cósmica, cenizas cósmicas, hasta donde lo tengamos entendido. Debemos entender también que cada agregado psicológico tiene una deuda, y nuestra Madre individual y particular no lo puede eliminar, pero nosotros tenemos que saldar la deuda que ha generado ese agregado psicológico. Entonces por eso debemos negociar con el karma, con la ley, para poder sanear la deuda que cualquiera de estos agregados psicológicos tenga o haya dejado. Entonces por eso aquí vemos a la Madre Divina. Ella aquí aparece con varios brazos. No quiere decir que ella tenga varios brazos, sino que ella tiene varios aspectos en los cuales va a trabajar en la eliminación de cada uno de esos agregados psicológicos. Y ella está recostada, sobre o al lado del león, porque el león representa la ley.
Entonces, de ahí la importancia de que todos los agregados psicológicos nos han generado una deuda que nosotros tenemos que ir a negociarlo con el tribunal de la ley. Entonces la madre no elimina ningún agregado psicológico sin haberlo comprendido y que no tenga ninguna deuda en nuestro interior. Esto lo aclaramos acá también para darnos cuenta que este conocimiento no es nuevo y que lo podemos encontrar en muchas culturas. Vamos a ver por qué también está en otras culturas. Mire, entonces, nuestra Madre Divina es una parte de nuestro real ser. Es una partecita de nuestro real ser. Cada uno tiene su propio ser. Cada uno de ustedes tiene su propio ser individual y particular. Y también tiene su Madre Divina, que es una parte de su real ser. Y se ha conocido a través del tiempo en las diferentes culturas, en la diferente historia. Y vamos a ver en la cultura maya, en la cultura egipcia, en el Medio Oriente, que siempre ha existido la madre. Y siempre estaba ahí el conocimiento. Pero debido a nuestro adormecimiento, no sabemos a qué se refieren exactamente cada una de estas imágenes, cada una de estas esculturas que ha encontrado la humanidad. Y que solamente se dedica a darle interpretaciones teóricas de una verdad que nada tienen que ver con lo que ellos dicen. Entonces, la Madre Divina es una parte de nuestro real ser. Ha sido venerada con distintos nombres en diferentes culturas del mundo. Entonces, en Grecia se le conocía como la casta Diana, la Madre Divina. También se le conocía como Rea. En Creta como Civiles, en el Indostán milenario como Devi Kundalini, Shakti o Parvati, en Egipto como Isis y también Nuit o Nut, entre los aztecas es Tonantzin, en el cristianismo es la Virgen María, también es Maya, la madre de Buda. Entonces estos son unos de los pocos nombres con los cuales se ha conocido la Madre Divina en las diferentes culturas y siempre haciendo su trabajo sobre la muerte de los agregados psicológicos. En Egipto es Isis inefable, como la que vemos ahí en la figura. Ran-Io, Devi Kundalini, sabiduría, amor y poder. Entonces este es un aspecto de la madre. Ya va manifestándose dicho fuego en nuestro interior. O sea, es nuestra Madre Divina particular, la divina esposa de Shiva, el Espíritu Santo. Entonces aquí hay escritos milenarios sobre lo que representa nuestra Madre Divina y la que ha representado y ha sido venerada en diferentes culturas antiguas. Pues cada uno tendrá que, con su proceso del despertar, ir a investigar esto que acá decimos. Vamos a ver también que existe la cruz del amor. Entonces, esa cruz del amor es la cruz del Gólgota. En esa cruz del Gólgota está simbolizada por la cruz de San Andrés. San Andrés fue un discípulo del Maestro Jesús. Es el símbolo del sacrificio por la humanidad, representada o representa el trabajo que nosotros hacemos por la humanidad. Entonces, esta cruz de San Andrés es un iniciado. Acá vemos que él fue crucificado también. Fue un discípulo del Maestro Jesús y fue crucificado en la cruz, así en forma de X, como vemos acá. Y San Andrés, esta cruz de San Andrés, va a representar en lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces el madero vertical representa al iniciado y el madero horizontal representa la humanidad. Entonces esta representación, como la vemos acá, en esta parte
de la cruz, que es la cruz del amor por la humanidad, vamos a ver que en un principio es liviana y en la medida que se avanza se va poniendo muy pesada. Entonces esta cruz del sacrificio por la humanidad, que es enseñarle este mismo conocimiento a toda la humanidad, a medida que se avanza, cuando se empieza pues es muy liviana, pero a medida que se avanza cada vez un poquito más, se va poniendo muy y muy pesada. Entonces ahí vemos la representación del Maestro Jesús cuando se aferraba a la cruz y no soltaba la cruz, cuando iba hacia el Gólgota. Entonces él se dirigía hacia el absoluto y se aferraba a la cruz, o sea, se aferraba al sacrificio por la humanidad para poder seguir avanzando en el conocimiento. Como le decía, pues todo esto se va a convertir en una teoría si no vamos un día a investigarlo, a saber si lo que acá decimos es verdad o no lo es. Entonces cada uno tiene que vivenciarlo, cada uno tiene que investigarlo internamente. Porque es que hoy en día hay mucho dogmático donde por su fanatismo no le va a permitir a las personas que investiguen, ni le va a permitir a las personas que descubran la verdad alrededor de estas tres cruces. Entonces toda la conciencia liberada con la muerte psicológica debe ser llevada para ponerla al servicio de la humanidad doliente. Entonces, toda chispa que se libere, toda chispa que se empiece a comprender, todo el ego que se comprende, todo el ego que se libera, todo el ego que está en la psicología, y a medida que se va trabajando en esa muerte, se rescata la luz, se rescata esa energía que se va a poner al servicio de la humanidad. Entonces, por eso el iniciado cada vez pues su cruz se torna más pesada, porque va a llevar la humanidad a sus hombros, o sea, enseñándole este mismo conocimiento al que quiera sin cobrar nada, haciéndole llegar las conferencias para que la persona se prepare, para que la persona entienda de qué se trata y poder seguir en su camino. Entonces cada chispa que se libera está puesta al servicio de la humanidad, pero siempre y cuando se haga el proceso de muerte. Entonces, igualmente todas las fuerzas y los poderes que despertamos en el proceso del nacimiento deberán ser utilizadas para el servicio de la humanidad. Entonces, todos los poderes que se despierten, toda la fuerza que se gane, todo en sí se reúne en el sacrificio por la humanidad doliente, porque esto es el valle de lágrimas y dolor, y debemos estudiar y profundizar y decir un día que me quiero quitar el yo de la ira, me quiero quitar el yo de la lujuria, me quiero quitar este yo de la soberbia que me relaciona mal conmigo mismo, con todo el mundo, me quiero quitar este yo de la pereza, me quiero quitar este yo del orgullo, me quiero quitar todo esto. Cada uno lo tiene que ir profundizando, analizando, para que un día con la fuerza del ser va a querer quitarse toda esta maraña de agregados psicológicos que no nos dejan ver más allá de nuestras narices, que no nos dejan ver la realidad tal y como es. Estos dones y estos poderes, como le decía, que se vayan despertando, son para el ser y puestos al servicio de la humanidad. No están al servicio ni de la misma persona, ni al servicio de los familiares, nada de eso. Está puesto al servicio de la humanidad. Ni estar por allá averiguando números de loterías, ni nada de esos, por medio de estos dones, para acrecentar los bolsillos, porque eso no es el objetivo de este conocimiento. El objetivo de este conocimiento a la final se convierte en servirle a la humanidad sin cobrarle nada, guiándolo correctamente por la senda del camino del despertar de la conciencia. Entonces a este hace referencia esta cruz de el amor. Entonces, ya que con el amor está en las obras, entonces mucho se ha hablado del amor, pero muy poco se conoce de él.
Entonces el amor está en las obras. El amor está en lo que yo haga por despertar la conciencia, por eliminar estos agregados psicológicos, por crear los cuerpos superiores existenciales del ser, por entregar este mismo conocimiento a la humanidad. Ese es el amor representado en las obras, o sea, en las obras que yo debo mostrar. Porque de nada vale creerme que yo soy una persona amorosa porque ante los demás aparento ser un buen papá, aparento ser un buen esposo, o aparento ser un buen hermano, o aparento ser un buen trabajador. Pero si a la luz de la verdad es una persona que se porta muy mal, que vive peleando, que vive en total envidia con el vecino, con la familia, que en fin, me muestra una cosa pero realmente es otra y lo refleja en sus obras, porque deja que todos estos agregados psicológicos salgan y no los elimina. Entonces por eso hicimos que el amor está representado en las obras que el iniciado haga por él mismo y por la misma humanidad y por el ser. Entonces esto lo tenemos que tener bien claro para saber a qué se refiere esta cruz. Entonces ya para finalizar, el amor está en las obras. Entonces todo en el trabajo se reduce en amor, pero en un amor verdadero, en un amor espiritual, un amor que nada tiene que ver con religiosidad, un amor que nada tiene que ver con envidia del uno o del otro, sino que es un amor que nace a medida que vayamos avanzando en los tres factores del sacrificio por la humanidad. Entonces, espero que hayamos profundizado un poquito sobre estas tres cruces que mostramos en esta conferencia, y pues cada uno con nuestro propio despertar, con nuestro propio ir a investigar, con nuestro propio deseo de investigar, de desdoblarnos y de averiguar, pues hay mucho por investigar alrededor de estas tres cruces. Entonces pues esta es la conferencia de hoy a grandes rasgos. Recordarles que mi nombre es César Martínez Rincón, encargado de llevar este conocimiento a Bolivia. Ahí dejamos nuestros números telefónicos y el canal de YouTube, donde van a encontrar también estas mismas conferencias, o aquí en la página de Facebook, para llevarles este conocimiento. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, con mucho gusto estaremos atentos a responderles. Y recordarles pues que los números que aquí damos, números del conocimiento, de este conocimiento, el 311-254-9512, tener cuidado de que personas inescrupulosas las pueden llamar para pedirle plata por esto que estamos brindando. Entonces hay que tener cuidado con estas personas porque no pertenecen a este grupo. El conocimiento se entrega totalmente gratuito, no se cobra por una conferencia, no se cobra por una reflexión, por nada de eso. El que llegue a cobrarle eso, entonces es un falso y deben retirarse de ahí. Y el conocimiento es totalmente gratis, sin ningún ánimo de lucro, porque no es ese el objetivo de este conocimiento. Entonces por eso colocamos este aviso, que solamente los números de telefónicos indicados que damos en nuestras páginas nos acreditan como el conocimiento de sí mismo. Como les decía, cualquier otra persona que llegue cobrando por X o por Y no pertenece. Entonces de paso invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 25 de la fase B, que con ella cerraríamos el temario. Y esta conferencia se titula ¿Cómo se diferencia un templo de la magia blanca de un templo de magia negra? Entonces pues esta ha sido nuestra conferencia del día de hoy. Cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, me la pueden hacer llegar por el WhatsApp, o durante el transcurso de la conferencia la pueden escribir y yo les voy contestando
o en cualquier momento del día me pueden dejar en el número del WhatsApp y estaremos respondiendo lo más acertadamente posible. Entonces, pues de nuevo, agradecerles a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy para esta conferencia, a las personas de los otros países y a las personas de Bolivia que siempre nos siguen, que están pendientes de nuestras conferencias. A todos ellos un abrazo. Vamos a dejar entonces un espacio corto para las personas que quieran preguntar acerca del tema, lo pueden hacer, o de otro tema lo pueden hacer con mucho gusto. Bueno, de nuevo agradecerle a todas las personas que se lograron conectar a nuestra conferencia el día de hoy y invitarlos a nuestra próxima conferencia el sábado. Entonces, no siendo más por el momento, me despido y que tengan una buena noche. Hasta pronto.